Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Amén. Bueno, para el día de hoy vamos a traer una temática que habla acerca del llamado, pero el título es lo que trunca tu llamado. Nosotros debemos ser claros y entender que Dios tiene un llamado para nosotros y que Él ha determinado que se cumpla ese llamado en nuestras vidas. Pero muchas veces los vemos truncados y hoy vamos a referirnos acerca de un personaje bíblico, el cual fue llamado Sansón, hijo de una promesa que Dios le dio a una mujer estéril, un hombre y una mujer, aquel, Manoa, y su mujer que era estéril. Ojo acá, preste la atención, vamos a ver varias cositas, ¿sí? Que pueden dañar nuestro llamado, y sin ellas podemos surgir y salir adelante, pero realmente son cosas que nos pueden dañar de una manera profunda. Aquí encontramos a aquel Sansón, ya sin ojos, vendado, encadenado, servía de burlesco a los filisteos. Pero este fue el final, donde le clama a Dios y Dios lo escucha. Pero vamos a ver esta historia para poder entender qué errores cometió Sansón, que nosotros podemos estar cometiendo y que pueden estar dañando el llamado que Dios tiene para nosotros. Continuamos. Primero, Sansón, ¿qué significa? Significaba sol. Nació en 1118 a.C., en Sorá, en Israel, y falleció a sus 60 años, en 1058 a.C., en Gaza. ¿Por qué murió? Porque derrumbó un edificio y con él mató a todos los filisteos y se mató a él. A los filisteos que lo tenían encarcelado, ¿no? Obviamente. Su nacionalidad era hebrea. Sus padres, Manoa y Hazelelponi. Manoa era su padre y a él le fue entregada aquella promesa. Escogió como cónyuge a una filistea. Aquella Dalila. Él fue escogido por Dios como juez y demandó que tuviera el voto del nazareo. No podía pasar navaja por su pelo o su cabellera. Mire cómo Dios lo describe en el libro de Hebreos, capítulo 11. Recuerde que Dios es bueno y misericordioso, y que en Hebreos es como la vitrina de los grandes héroes de la fe. A pesar de que cometió errores, Dios lo menciona en Hebreos, capítulo 11. Entonces encontramos de que Sansón, uno de los grandes jueces de Israel, su nombre en hebreo era Simsón, o en español mencionado en Shimshon, que significa semejante al sol o fuerte. Era un hombre que desde antes de nacer estaba destinado a ser alguien grande para la gloria de Dios y para bendición de su pueblo. Eso está en Jueces capítulo 13, versículos del 1 al 5. Todos sabemos que él era un hombre muy fuerte y la presencia de Dios estaba con él. Fue un caudillo de su pueblo, defendiéndolos de los filisteos,
Tenía todo para ser uno de los grandes héroes de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Este hombre se consiguió una mujer que no era temerosa de Dios y le desgració la vida. Una mujer cuyo significado de su nombre, al llamarse Dalila, es la llave. Y vemos como un hombre que era fuerte, poderoso, fue doblegado por esta mujer. Y a través de sus atributos logró tener la llave de su vida, su corazón, su voluntad y su mente. Y muchas veces nos pasa, y aquí es un llamado de atención de Dios hacia nosotros, para tener claridad de que sí debemos amar a nuestros cónyuges. Hombres, amemos a nuestras mujeres. Mujeres, amemos y respetemos a nuestros hombres. Pero nunca, jamás, nuestro cónyuge puede tener las llaves de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra voluntad y de nuestra mente. Porque caeríamos en algo que se llama idolatría. Y es aquí donde empieza el inicio del desplome de un hombre que Dios escogió desde antes de nacer. Continuamos. Mira, Sansón y Dalila. Errores que dañan un llamado. Primero, Sansón era fuerte físicamente, pero débil de carácter. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 14, versículos del 15 al 17. También en el capítulo 16, versículos del 15 al 20. Segundo, jugar con el pecado. Jueces capítulo 16, versículos del 6 al 14. También lo encontramos en el mismo capítulo y en los versículos del 18 al 21. Y en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tercer punto, no conocer ni temer a Dios. Cuarto, la misericordia de Dios. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 32. Prestémosle un poquito de atención a esta imagen. Mira, Sansón cometió el error de tener en poco lo que Dios dijo, que no debían meterse con mujeres que no fueran del pueblo judío o hebreo. ¿Por qué? Porque los iban a llevar ¿a dónde? A pecar, a alejarse de Dios, a perder la identidad con Dios. Dalila, un instrumento del adversario, una trampa humana. Y así muchas veces nos encontramos. Estamos atrapados en las trampas humanas. ¿Y todo por qué? Porque tuvimos en poco lo que Dios dijo y empezamos a jugar con el pecado. Vamos a ver. Fuerte físicamente y debilidad de carácter. Ya dijimos que lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 14, y en el capítulo 16. En los versículos del 15 al 17 en el capítulo 14. Y del 15 al 20 en el capítulo 16. La fuerza, primero, mató un león. Eso está en Jueces, capítulo 14, versículo 6. Cazó 300 zorras. Acuérdese que Dios describe en su palabra que las zorrillas son aquellos pecados pequeños que van minando nuestro corazón y van dañando nuestro ser. Eso está en el libro de Jueces, capítulo 15, versículos del 4 al 5. Mató 1000 filisteos con una quijada de asno. Eso está en el capítulo 15 del libro de Jueces, versículos del 14 al 15. Arrancó las puertas de la ciudad y las dejó sobre la cumbre de un monte. Está en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 3. ¿De qué le hubiera servido esta fuerza? ¿O de qué le sirvió esta fuerza? Dios lo dotó de fuerza para liberar al pueblo de Israel. Un solo hombre derribaba y mataba
a todos los enemigos del pueblo de Israel. Dios es bueno y escucha el clamor de su pueblo y le duele ver a su pueblo sumido en la esclavitud, sumido en el dolor, sumido en la vergüenza. Y Dios escoge cada tanto tiempo, escoge hombres y mujeres. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que efectivamente la gente no tiene en cuenta lo que Dios le ha hablado. Y entonces empezamos a jugar con el pecado y nos traen las consecuencias tremendas. Porque dice, pequé, no me pasó nada. No es como el pastor dice. Es que no es como el pastor diga. Es que describe la palabra de Dios. Y entonces aquí necesitamos mirar qué pasó en el carácter de Sansón. Mira que Sansón le dijo a sus padres, me gusta una mujer filistea y quiero que la tomen como esposa mía. Y cuando le aconsejaron, no aceptó el consejo. Se impuso caprichosamente. Y ese fue el inicio de su desgracia. Entonces, préstele atención. Vamos a ver la falta de carácter. Primero, no quiso aceptar consejo. Eso está en Jueces capítulo 14, versículos del 1 al 3. Le dijeron, no, Sansón, es una filistea, no te conviene. Sin embargo, él hizo caso omiso de esto. ¿Y qué pasó? Que esta mujer lo vendió por unas monedas. Entonces, démonos cuenta que si Dios nos da consejos en su palabra, no es para desgraciarnos la vida. Antes todo lo contrario. Es para ayudarnos. Es para bendecirnos. Es para protegernos. Porque le voy a hacer una pregunta. Dígame, ¿quién conoce bien al diablo o a Satanás? ¿Y quién conoce bien el corazón suyo? Y lo que se mueve en él. Pues el Señor. El Señor desde antes lo viene confrontando. Él sabe lo que hay. Él sabe lo que pasa en tu corazón. Y entonces nos empieza a hablar. El problema es que nosotros asistimos a una congregación, pero no le prestamos oídos al Señor. Entonces no tenemos una escucha activa. Y entonces hablamos de cosas que no entendemos. Y entonces, ¿cómo estuvo el servicio? Chéverísimo, súper lindo. ¿Qué habló el pastor? Ni idea, pero estuvo muy bueno. Y entonces no hemos entendido que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Ahora, segundo, las mujeres le tenían una gran atracción por la fuerza. Entienda esto. La fuerza espiritual atrae. Y entonces el enemigo dice, listo, yo conozco tu debilidad. ¿Cómo te gustan? Bajitas, alticas, morenitas, blancas. ¿Cómo te gustan? Y te las pone para que cada uno de nosotros caigamos. Y entonces empieza un proceso. Ese proceso es evitar de que tú cumplas con el llamado de Dios. Y ahí es donde nosotros pecamos. Y ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque precisamente si no tenemos cuidado, corre peligro nuestra vida. Y entonces, ¿qué es lo que acontece? He visto a muchas personas, y escuche bien, tanto hombres como mujeres. Hombres y mujeres que llegan, ven a alguien que da todas las señas de que no tienen temor a Dios, de que le importa 5 lo que Dios piensa. Y dice, no, yo lo evangelizo, yo lo hago. Y he visto los peores fracasos.
les destrozan la vida. Mujeres que he visto lindas, jovencitas, hermosas, con un futuro prominente, les acaban con todo eso. Las llenan de hijos, les son infieles, las maltratan, las ultrajan. Se le acabó el futuro y las dejan abandonadas. Pero si hubiéramos escuchado la voz de Dios, ¿cuántas veces Dios dijo, no te conviene, no te metas ahí, no lo hagas? También así he visto en hombres juiciosos, sin vicios, dedicados a la casa, dedicados a Dios, y los coge una mala mujer y los acaba. ¿Todo por qué? Por ingenuos. No, que esta es la mujer que Dios me tiene, que Dios sí me va a bendecir. Y entonces nos enfrascamos en eso y se daña todo. Entienda una cosa, está bien, Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y Dios lo hizo para bendecir a uno y a otro. Pero ellos no pueden ser, bajo ninguna circunstancia, quienes tomen el control de nuestras vidas. Tú eres un ser autónomo que puedes tomar decisiones. Y lo mejor que puedes hacer es coger la palabra de Dios y aplicarla. Déjate guiar por Dios y su palabra. Pero si no, será un dolor de cabeza. He visto pastores que su mujer los manda como si fueran títeres. Y ellos, faltos de carácter, totalmente doblegados a la voluntad de ellas. Y es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque eso trae desgracia. Ahora, el caso contrario. He visto hombres posesivos, dañinos, celosos, inseguros, dictadores con sus mujeres. Que eso lo único que genera es desgracia en medio de la familia. Nosotros debemos escuchar. Preste la atención a lo que le voy a decir. Cada ser humano trae un ADN espiritual y uno físico. Y muchas veces estamos replicando las maldiciones generacionales. ¿En qué te vas a poder dar cuenta? ¿O en qué nos vamos a poder dar cuenta de esto? Mira los errores que cometieron tus padres y tus abuelos. Si estás cometiendo lo mismo, presta atención. Tú mismo estás permitiendo que Satanás tome el control generacional de tu vida y tu descendencia. La palabra de Dios precisamente sirve para que nosotros corrijamos nuestros caminos y quitemos de medio de nosotros todo eso que está dañando y está matando nuestras vidas. No, que mi papá tenía 30 mujeres, 30 hogares. Y estás repitiendo eso. ¿No entendiste cuando eras niño todo lo que tuviste que pasar? Toda la rabia que le cargabas a tu padre por hacer eso. Porque veías a tu madre llorar amargamente. Y ahora lo estás replicando con tu pareja. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces ese daño? Recuerda todo el odio, toda falta de perdón y todo ese rencor que le guardas a tu padre. ¿Por qué lo haces con tus hijos? ¿Por qué los pones a vivir lo que a ti te tocó vivir? Está replicando las maldiciones generacionales. Y el culpable eres tú. Y tú dirás, no, pero ¿cómo? Si mi papá vivía así. Y así me enseñaron a vivir. Así vivían mis padres. El error es tuyo. Porque tú decides o romper con esas maldiciones o seguir en la maldición generacional. Finalmente, mira cómo la relación entre tus padres y tú. Esa o peor será la situación que vivirás con tus hijos. Nosotros estamos jóvenes.
Pero la vejez está a la vuelta de la esquina y tarde que temprano pasa la factura. Una vez tuve la oportunidad de conocer a un hombre ya de edad. Tenía Alzheimer. No se acordaba dónde estaba. No se acordaba de quién era ni de dónde vivía. Me tocó llamar a la policía y uno de los uniformados que atendió el caso me dijo, si hay algo a lo que le tenga miedo, es a la vejez. Le dije, ¿por qué? Porque mire la condición de este hombre. Para allá vamos todos. Y ahí es donde uno empieza a depender de los suyos, de la familia y demás. Cuando tú pierdes tu autonomía y quedas en las manos de otro, el otro te puede desgraciar la vida. Y ahí es donde te pasan a cuenta la factura de lo que hiciste o dejaste de hacer. Ahí es donde te vas a dar cuenta que esos momentos son malos. O tomaste buenas determinaciones en tu juventud para no depender económicamente, emocionalmente, físicamente y cognitivamente de una persona, o te fregaste. Y así he visto a muchos, y los hijos como muchas veces pagan de mal. Cómo pagan todo el bien que les hicieron, con mal y egoísmo. Y ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta de que es necesario, de que rompamos con eso, para poder tener una buena vida, para tener una vejez buena, como Dios quiere, como Dios ha querido ayudarnos, nos ha querido bendecir, como Dios ha querido que nosotros tomemos buenas decisiones en nuestras vidas, que tengamos al lado nuestro a la mujer de nuestra juventud y al hombre de la juventud de las mujeres. Es ahí donde nosotros debemos tener en cuenta de que Dios lo que ha querido es que formemos un hogar, que seamos buenos padres, para que nuestros hijos, cuando estén adultos, sepan honrarnos. Escuche bien, otro error que cometió Sansón fue alabarse a sí mismo, y está en el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 16. Todo era él. Él era el de la fuerza. Él era el que hacía las cosas. Nunca dependió de Dios. Escuche bien. Y esto yo lo he hablado incluso con mi esposa. Si tú dices, es que mi esposo es gracias a mí, estás cometiendo un error gravísimo, mujer. Tú te estás poniendo antes que Dios. Y eso no se puede hacer. Si tu esposo dices que tu esposa es gracias a que tú la has formado, estás cometiendo un grave error. Quien nos forma es Dios. Muchas veces he escuchado a cuántos que dicen, todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a mi mujer. Y uno dice, ¿en serio? Y tenga esa mujer les falla, porque Dios es celoso. Y usted dirá, sí, pero es que yo veo grandes predicadores que dicen que sí, que son lo que son, gracias a la esposa. No, un momento, detengámonos aquí, porque eso se llama idolatría. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Que sí ha sido un gran complemento en tu vida, y en la mía, sí. Pero eso no significa de que nuestro cónyuge esté por encima de Dios. Todo lo que tengo, todo lo que soy, se le debo, primeramente, a Dios. Segundo, al esfuerzo de mis padres. Tercero, al esfuerzo que he hecho para salir adelante. Y cuarto, a la gran
o el gran complemento que ha sido mi familia, mi esposa y mis hijos. Y eso no significa que esté degradando a nadie, simplemente que tengo las cosas claras. Dios, desde antes de conocer a mi esposa, siempre me esforzó, siempre me ayudó, me llevó a sacar adelante mis carreras, mi especialización y ahorita la maestría que estoy haciendo. Lo mismo tu mujer. Recuerda, antes de conocer a tu marido, Dios siempre te sostuvo y siempre te sacó adelante. Por eso, dad al César lo que es del César. Si tienes una buena mujer, si tienes un buen marido, reconócelo. Eso está bien. Lo estás honrando. Pero una cosa es honrarlo y otra cosa es decirle que todo se lo debes a él o se lo debes a ella. Tarde que temprano el ser humano falla. El único que no falla es el Señor. Cuarto punto. Recurrió a la venganza. Un llamado que Dios tenía para libertar a su pueblo, para que su pueblo no fuera más el hazmerreír de los filisteos y demás. Se vio truncado y finalmente sumido en la ira, la decepción, el rencor, la rabia, termina culminado debajo de unos escombros. Vamos a profundizar un poco más. Mira, aquí está Sansón, su pelo largo, mira lo fuerte que era, y aquí está la quijada. Mira los 1000 filisteos. A todos los mató a punta de una quijada de un animal. Sansón se puso a jugar con el pecado. Y entonces escúchame bien. Sansón comenzó a jugar con Dalila. ¿Cuál era la función de Dalila? Y quiero que me escuches atentamente, hombre y mujer. Porque hay Dalila a nivel de mujeres, en el aspecto de los hombres, pero también hay hombres que son trampas y destrucción para las mujeres. ¿Y cómo lo he visto? Por eso cuando vienen a consejería, me dice, mi esposo se fue, me abandonó, es un adicto, es un mujeriego, es esto, es aquello. Dicen, pero yo lo voy a hacer volverse a Dios y que vuelva a mí. Y les digo un momento, primero, ora para que Dios cambie a ese hombre. Si ese hombre no cambia, ¿cómo vas a volver con él? Te va a desgraciar la vida. Mira cómo te dejó. Tu hombre o tu mujer, si tú eres el del problema de la infidelidad, si tú eres el problema de las adicciones, si tú eres el culpable de que tu matrimonio se haya dañado, detente. El que tiene que cambiar eres tú. Abre los ojos. Y van a decir, ¿dónde está la misericordia de Dios? Pues que te estoy diciendo, que es necesario que cambies. No es simplemente decir, voy a cambiar y llorar. No. Esfuérzate, como dice Dios, y sé valiente. Tú te encargaste de dañar tu hogar. Tú tienes que cambiar. Escuche también esposos y esposas, novios y novias, prometidos y prometidas. Si sabes que tu pareja, escucha bien, que tu pareja obra de una manera inadecuada, yo he visto a muchos. Te voy a contar un caso. Una vez llegó a mi trabajo un hombre. A ese hombre, la mujer le fue infiel. Ese hombre trabajador, juicioso, dedicado a su familia, a sus hijos.
Y llega y me dice, Ivancho, mi esposa me fue infiel. Pero ella quiere que si le va mal con su amante, poder volver y yo perdonarle. ¿Y sabes qué me dijo? Yo estoy dispuesto a perdonarla. Lo quedé mirando, le dije, ¿en serio? Le dije, con razón te pasan las que te pasan. Le dije, mira que esa mujer no está ni arrepentida. Esa mujer quiere saber simplemente si le va mal con su amante, volverte a tomar como bobo. Valórate. ¿Qué te pasa? Abrir los ojos. Y ese hombre hizo acaso el consejo. Hizo el consejo. Lo tomó por práctica. Y esa mujer le fue requete mal. Su amante le pasó una veneria por estarle montando los cuernos con diferentes mujeres. Le pasó un papiloma humano. Ahora porque hay vacunas, pero eso da cáncer. ¿Y sabe qué pasó? Que ese hombre pudo rehacer su vida y seguir adelante con la ayuda de Dios, sin necesidad de tener una mujer infiel. Porque, escúchame bien, le aseguro que más de uno religioso, hipócrita, estará diciendo, pero ¿cómo así? Pastor, si usted tiene que unificar las familias. Sí, pero una cosa es unificarlas y otra cosa es darle contentillo al que está siendo infiel, queriendo tomar a su cónyuge como bobo o como boba, abusando de la palabra de Dios y tomando la palabra de Dios como excusa para seguir haciendo sus fechorías. Pueblos de Dios, Dios jamás nos llama a ser faltos de inteligencia. De hecho, Dios dice, os daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea que tu pastor está obligado por parte de Dios a darte un consejo que bendiga tu vida, no que la desgracie. Si tu pastor te aconseja que cojas a aquel hombre o mujer que está siendo infiel y que no se ha arrepentido y que quiere seguir en el juego y que quiere utilizar la palabra de Dios para amancillarla y llevarla a manipularte para que tú hagas las cosas que Él quiere, eso no es temor de Dios. Eso no es fe. Eso es que aquel que está haciendo eso tiene un corazón tan pervertido que quiere manipular y está mal delante de los ojos de Dios. Y Dios no está con esa persona. Así diga aleluya, así diga gloria a Dios, así vaya a la iglesia, así levante las manos, así diezme y así ofrende. Así no es. Y Dios no está agradado a esa persona. Y Dios mismo usará su palabra y lo va a tratar y va a quebrantar a esa persona. Porque si Dios te lo quiere devolver, primero lo transforma. Y ejemplos hay muchos. David cuando pecó, ayunó durante 3 días y 3 noches. Y Dios le dijo, qué pena tú pecaste. Ese niño se muere. Y se murió el niño. Ahora dirás, no, pero es que estás presentando a un Dios castigador. No, simplemente que te estoy indicando que nosotros debemos ser conscientes de nuestros actos y que Dios no es malo, pero tampoco es una alcahueta. Entendemos el amor de Dios como aquel amor que tiene que alcahuetearnos todas las embarradas. Y así no son las cosas. Dios nos ama, Dios nos quiere, sí, pero eso no significa de que Dios sea ciego o que no pueda pensar y que sepa qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Qué atrae la misericordia de Dios a un pecador? El que se arrepienta. ¿Qué entendemos por arrepentimiento? Me duele lo que hice y no lo voy a volver a hacer.
y no lo vuelve a hacer. Debemos entender que nosotros también debemos reparar a los que le hicimos daño. Y entonces mira, Sansón comenzó a jugar con Dalila con respecto al porqué de su fuerza. Escúchalo bien. Para evitar de que te pase esto. Presta la atención. Mira. Y siempre podía liberarse. Y él llegó a creer que siempre podría jugar así. Y siempre podría liberarse. Y así muchas veces nosotros decimos, pecamos. Pero no pasó nada. No, Dios es buena gente. Seguimos pecando. Seguimos pecando. Porque Dios es tan querido, tan chévere, tan misericordioso, que nos da las oportunidades. Pero escuche bien, nos da las oportunidades para arrepentirnos. Pero todo en esta vida se paga. Entonces, Dios nos da las oportunidades para que nos arrepintamos, para que reconozcamos nuestro pecado y nos volvamos a Él. Entonces, escuche bien, entonces, Dios quita su ira y empieza a tener misericordia. Y dice, a pesar de que hiciste eso, te volviste a mí. Me pediste perdón. Reparaste a tu prójimo. Entonces, yo extiendo mi misericordia sobre ti. Y lo que había dicho que traería sobre ti, no lo haré. Mas traeré mi misericordia, mi gracia, mi ayuda. ¿Sí ve que es diferente? Continuemos. Mira, Sansón desconoció a Dios y lo que dice en su palabra. A los judíos o hebreos los dirige 2 libros, especialmente, aunque hay varios. Una es la Torá, que son los 5 libros, o el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 libros iniciales de la Biblia. Porque ahí es donde describe todo lo que Moisés les enseñó al pueblo. Y la Taná, que son los otros libros que complementan el Antiguo Testamento. Para los judíos, siempre va a ser el punto de referencia el Antiguo Testamento. Y desconocen el Nuevo Testamento. Para ellos, eso no es palabra de Dios. Así como desconocen a Jesús. Hay algunos que son judeocristianos y que son muy vituperados por los demás judíos, solo por creer en Jesús. ¿Qué pasó con Sansón? Desconoció las Escrituras. Y al desconocer las Escrituras, desconoce a Dios. Escucha bien esto. Lo he escuchado de diferentes personas. Ha habido personas que se me acercan y me dicen, oh, que va, me invitaron a un congreso. Vinieron unos profetas, unos apóstoles, unos pastores. No, qué negocio, ¿qué es eso? Escuche bien. Cuando alguien te quiere sacar de Dios, te aleja de las Escrituras. Cuando alguien quiere robarte tu salvación, usted dirá, pero no, eso no se pierde. Sí se pierde. Lo describe la palabra de Dios. Habla de 2 tipos de fe, una en balde y una fe verdadera. Lo dice el apóstol Pablo. Te aleja de la palabra de Dios. Te aleja de Jesucristo. Preste la atención. Si usted quiere saber que su pastor le está dando buena y sana doctrina, ese pastor te va a acercar a las Escrituras, le va a dar la gloria a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En todo momento, abrir la Biblia, en el Nuevo Testamento y aún en el Viejo, describe la interacción de la Trinidad. Y aún incluso cuando escuchas las epístolas
de los apóstoles dicen lo siguiente: yo, Pedro, yo, Pablo, yo, fulanito, yo, fulanita, apóstol por la gracia de Jesucristo y por la voluntad de Dios Padre. Siempre reconoce, el libro de Hechos es la descripción de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en los hombres y a través de ellos. Y de ahí en adelante, las epístolas describen las manifestaciones del Espíritu Santo a través de sus vidas, mediante Jesucristo, mediante su gracia delante de Dios Padre. El que te quiere hacer daño te aleja de la Biblia. El que te quiere manipular coge un versículo y hace de eso una excusa, un dogma. ¿Todo para qué? Para que le alcahuetes sus malos comportamientos. Escuche bien. No voy a tener unción entre más grite. Muchos dirán, uy, pero esta prédica, este pastor está como fuerte. Mire, estoy hablando de la forma más calmada. No estoy exaltado. No tengo que acabar con mi garganta para emocionarte. Simplemente te llevo la palabra de Dios. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué es el temor? Primero que todo, la Biblia describe que 7 son los espíritus de Dios derramados sobre la tierra. ¿En dónde están? Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Aquel cordero con los 7 ojos y los 7 cuernos, que son los 7 espíritus. ¿Dónde está el nombre de los 7 espíritus? Isaías capítulo 11, versículo 2. El espíritu de inteligencia, de sabiduría, el de temor de Jehová, el espíritu de Jehová, el espíritu de poder, y así sucesivamente. Entendamos. Entonces dice, el principio de la sabiduría, lo que te hace ser sabio, es el temor. ¿Qué es el temor a Dios? El respeto que tienes por Dios. ¿Qué dices? No hago esto o dejo de hacer aquello, porque te respeto, Señor Dios Todopoderoso. Entonces Dios ve eso y dice, a este le hemos dado sabiduría, le dice al hijo. Bien, ok. Señor, dejó de pecar. Escucha bien. Dejo de pecar porque te respeto. Dios dice, ve, qué bien. ¿Cómo se llama ese muchacho? Esa chica. Ya. Hijo, Espíritu Santo, vamos a tener misericordia de él y de ella. Detengamos la desgracia que venía sobre ellos. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. ¿Usted no se ha dado cuenta que la gente va a las congregaciones, escucha palabra, ¿no? Y pongamos un ejemplo. Dice, no se embriagues en vino, en lo cual hay disolución. Y uno ve pastores, feligreses, en rumbas, ahora que han venido los partidos de la Selección Colombia de la Copa América. Beba que no beba. Tome cerveza, tome vino, tome aguardiente. Sencillo. ¿Contra quién se están yendo? ¿Contra un profeta? ¿Contra un pastor? ¿Contra un apóstol? No, se están yendo en contra de la palabra de Dios. Y dice, no, yo amo mucho a Dios. Bueno, si lo amas, demuestra. Sencillo, no se embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Pecados de muerte son el adulterio, la fornicación. Todo el mundo dice amar a Jesús.
Pero revisemos nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos demostrando que hay un juicio en nuestros preceptos. Estamos demostrando con nuestros hechos de que efectivamente estamos obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Pero qué le preguntan al cristiano? ¿Quieres hacer tal cosa? No, no puedo, es que el pastor me prohíbe. ¿Y dónde está el pastor? Contame, ¿dónde está tu pastor? ¿No está lejos de vos? ¿Acaso no puedes pensar por vos mismo? ¿O por vos misma? Decime, ¿en qué momento te estoy diciendo, cuidadito? Ah, tú vives tu vida. Pero los que realmente aman y amamos a Dios, tenemos que coger la palabra de Dios y aplicarla. Eso dará fe de que nos convertimos al Señor. Dice, su alabanza permanece para siempre. Pero después de haber tenido un fin de semana desenfrenado, vamos a la iglesia a levantar manos, esas mismas manos con las que le pegaste a tu esposa, con la que le partiste un sartén o un palo de escoba en la cabeza a tu marido, con las mismas que fuiste a adulterar y fornicar, con la misma que te usaste para inyectarte el crack, con las mismas que golpeaste a tus padres porque no te trajeron carne, porque el bebé o la bebé no se levanta temprano a trabajar, o porque no te hicieron los huevos o el arroz, la comida, o porque si te la hicieron no te gustó y estabas de mal genio y descargas toda tu furia sobre ellos. Entonces mire cómo es esto de tremendo. Y no piense que es un regalo. Estoy hablando la cruda realidad. Me ha tocado ver unos patanes y unas patanas, la cosa más tenaz. Pero van a la iglesia y levantan las manos que da miedo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Yo no hice tenaz. Terrible. El espíritu del temor de Jehová es el que nos aparta del pecado. Puedes estar en el pecado más oscuro y Dios te saca de ahí. Continuemos. Mire, finalmente, en Jueces capítulo 16, versículo 28, encontramos la misericordia de Dios. Por eso es que el Señor menciona a Sansón en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32. Pero escuche bien, Dalila atormentaba el alma de Sansón. Tu pecado te atormenta el alma, tarde que temprano te lo va a atormentar hasta que le descubras cuál es el secreto de tu fuerza. El secreto de la fuerza del pueblo de Dios en la presencia, la comunión con el Señor Jesucristo. Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas, solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Entiende, Satanás te quiere quitar los sentidos espirituales, los ojos, los oídos, la boca, el entendimiento, para destruirte y ponerte como burlesco ante las naciones. Para que de esta manera las naciones digan, pues que era cristiano, de nada solo sirve, y se haga gente de Dios. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios Padre es glorificado en la medida que nuestras conductas van coherentemente con la palabra de Dios. Pero ¿cuáles son las conductas que toma la gente? Estamos en el trabajo. Llegan los compañeros de trabajo.
Me dice, te van a arrimar. Me dice, no, no, no me toques porque tú eres un impío. Le pasan la mano y se quedan con la mano extendida. Y dicen, pero qué locos. Jesús estuvo entre prostitutas y ladrones. Nunca hizo nada malo. Y se convirtieron. Sencillo. Y Jesús mandaba, no, no me toques, no, no me toques con tu mano porque me contamino. ¿Qué hacen las prostitutas? ¿Y qué hacen los ladrones? No hacen cosas buenas. Y sin embargo, Jesús nunca se escandalizó. Y ellos terminaron reconociendo quién era Jesús. Pero llegamos muchas veces con una religiosidad aburridora. Qué pereza. Dicen, no, no puedes ver televisión por esto. No puedes tomar este jugo por aquello. No puedes tomar café, no te puedes pintar los labios, no puedes ponerte una falda, no puedes ponerte un jean. No, no, esta camisa que está toda fashion, no te la puedes poner. No, 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 no. ¿Usted cree que Jesús se ponía con esas? Comparemos nuestro cristianismo con el de Jesús. Jesús andaba entre prostitutas. Esas viejas lo que buscan es que uno se acueste con ellas. Y dice que Jesús era el más hermoso de los hijos de los hombres. Imagínense, Jesús era pinta, hombre. Mujer era lo que le llovía, pero nunca pecó. Ni siquiera las codiciaba. Imagínense. Y soltero. 33 años. En todo su apogeo. Jesús decía, no decía, no, es que el pastor me prohíbe. No. Tranquilo, normal. Se lo nota inteligente. Nunca se lo vio hablar solo como a muchos que terminan en psiquiátrico. Por eso te invito, vamos ahora. Papito Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te pedimos que nos perdones, Señor, porque nosotros mismos, Señor, le hemos permitido a Satanás dañarnos el caminado, dañarnos el propósito, el llamado que tienes para con cada uno de nosotros. Perdónanos, fortalécenos y ayúdanos. Vuélvenos a ti y nos volveremos, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Canal Televisión, bajo la gloria de Dios.